Bueno, pues muy buenas a todos. Yo soy Oscar, ¿vale? Miembro del GUN, y vengo a hablar un poquito de básicamente cómo cambiar la ROM que tengáis en el móvil. La charla va a ser bastante introductoria, sobre todo no os voy a dar un tutorial de coger un móvil y cambiarlo, ¿vale? Sino os voy a dar las claves de cómo vosotros podéis luego buscaros la vida, básicamente, para cambiar el sistema operativo que tenéis en vuestro móvil en concreto. No doy un tutorial porque básicamente cada fabricante y cada modelo hace lo que le da la gana. Entonces no tiene sentido explicaros cómo funcionan las cosas para un solo modelo, para un solo tipo de teléfono, cuando cada uno va a tener unas cosas distintas. Lo que sí os voy a comentar va a ser sobre todo ideas y conceptos que deberíais tener claros a la hora de luego enfrentaros a ese cambio de sistema operativo. Eh, Esto es lo que vamos a ver, ¿vale? Una pequeña intro, unos conceptos básicos, una terminología que va a estar repitiéndose a lo largo de todas las slides y que vais a encontrar en internet en cualquier lado. Eh, pero bueno, lo repasamos y luego básicamente estas son las operaciones que vamos a hacer para cambiar nuestro sistema operativo. Y luego un par de cosillas que menciono yo, información que os regalo, básicamente. Eh, vale, la motivación principal de esta charla es básicamente esta frase, ¿vale? Eh, Si vosotros habéis enfrentado ya pues al universo Android. Ah, de hecho, he venido preparado. Si os habéis enfrentado ya con Android, casi todo el mundo tiene un móvil Android en España. Es con gran diferencia el sistema operativo principal. Creo que tiene un 70% de share de mercado en España en cuanto a smartphones. Eh, pero el gran problema está en que Android está muy fragmentado. Eh, Hay muchísimas versiones de Android, fabricantes, muchísimos modelos, y cada uno hace un poquito lo que le da la gana. Y el problema principal también está en que la media de tiempo de soporte que dan los fabricantes a sus modelos está en torno al año y medio, lo cual es muy poco. 2 años por ley por el tema de la garantía europea, pero a partir de ahí básicamente te buscas la vida. Y luego también está el problema de que, si sin excepción, todos los fabricantes te meten su propio software, te meten aplicaciones que no quieres para nada, pero que no puedes borrar. Eso sobre todo si tienes un móvil de gama baja, que es lo que predomina en España, eh, es un poco putada. Así que bueno, básicamente me estaba dando cuenta que en el último año me ha venido mucha gente en plan de, oye, ¿tú que has cambiado de ROM cada semana? Lo he hecho, ¿vale? He llegado hasta ese punto. ¿Te importaría? Ah, perdón. No, pues tienes mi macho. Bueno, que básicamente en el último año pues me he encontrado con mucha gente que básicamente me comentaba cómo podían ellos pues cambiarle de sistema operativo a su teléfono. Para actualizarlo, porque tenían un Android muy viejo, porque le iba a pedales, por lo que sea. Entonces aquí vamos a cubrir un poquillo cómo rotear el móvil, ¿vale? Ahora explico lo que es eso. Y cómo cambiar después el sistema operativo que tenemos. Voy a explicar sobre todo, también comento, para Android, ¿vale? Hago menciones a otros sistemas operativos, Firefox, Ubuntu y tal, pero en realidad es lo mismo para todos, ¿vale? Lo comento para Android simplemente porque es lo que más he tocado y, bueno, lo único que he tocado en realidad, pero ya veréis que luego es lo mismo para todos. Así que bueno, empezamos repasando una serie de conceptos básicos. Primero de todo, ¿qué narices es la ROM? ¿Vale? De un teléfono. No es la memoria, ¿vale? La ROM en Android es básicamente, igual que en Linux tenemos distintas distribuciones. eh, ¿Alguien no está familiarizado con el término distribuciones de Linux? ¿Vale? Pues igual que en Linux vamos a tener distintas distribuciones, en Android lo que tenemos son ROMs. ¿Vale? Son versiones del sistema operativo de Android. Vale, perdón. Ah, mierda. A ver, vale, así. Vale. Eh, vale.
Pues eso, en Android lo que vamos a tener son distintas ROMs. Root, básicamente es adquirir permisos de administrador en Android, que es básicamente muchas de las funcionalidades de Android están capadas, ¿vale? Root es el administrador en Linux, en Android igual. Muchas de las funcionalidades están capadas por el fabricante directamente, te dan una versión del sistema operativo que no tiene acceso y funcionalidades root, básicamente para que no toquetes. ¿Por qué? Eso también tiene una motivación, ¿vale? Y es que cuando tienes un móvil rooteado, igual que tú puedes hacer cambios avanzados en el sistema, también lo puede hacer cualquier atacante. Entonces, si consigue una escalada de privilegios. Entonces, básicamente, los fabricantes proveen sistemas operativos sin funcionalidad root para que nadie pueda hacer eso y, en consecuencia, pues son más seguros. Casualmente, tampoco puedes desinstalar su marketplace especial suyo del fabricante. Los que tengan un Sony lo sabrán. Luego, el concepto de recovery o fastboot. Fastboot lo utilizan en algún lado, ¿vale? El concepto, pero en casi todos sitios el término es recovery. El menú o el recovery es básicamente igual que tendríamos el bootloader en un sistema, en un escritorio, ¿vale? El que carga el sistema operativo, lo que se ejecuta al principio. Pues en Android tenemos eso y tenemos además un menú especial que nos da acceso a una serie de funcionalidades que se ejecutan antes de iniciar el sistema operativo. Es el que vamos a utilizar básicamente para cambiar el sistema operativo. Necesitas tener algún tipo de controlador que te permita cambiar las cosas antes de tener ningún sistema operativo nuevo. Y luego, esta es la gracia. Ah, ¿sí? Si no te pongo el de mano, ya está. Vale. No sé por qué está haciendo eso. Vale. No sé. Bueno. Si eso hablo con esto y ya está. Sí, si se me va mal, pues hablo con esto y ya está. Ah, bueno. No sé. O te lo dejas duro y lo vas a lavar. Vale. Arreglamos, así no. Vale, ahora te subo. Vale, ahora sí. Bueno, Odin Keys, Samsung Keys, bueno, el bombazo de los cambios de sistema operativo llegaron con Samsung, sobre todo con el Galaxy S, Galaxy S, Galaxy S2. Básicamente la comunidad de desarrolladores empezó a moverse un huevo, empezaron a crearse grandes comunidades y da la casualidad de que Samsung en aquel momento tenía básicamente la mayor cantidad de mercado en cuanto a terminales. Entonces todo el mundo tenía un Galaxy S o un Galaxy S2 y fueron los terminales en aquel momento que más se toquetearon. En consecuencia, la gente lo que quería era cambiar las cosas rápido y para eso utilizaron una versión modificada del propio software que Samsung utiliza para cambiar el firmware de sus terminales. Entonces, básicamente hicieron una versión más genérica y casi todos los terminales Android actualmente se rutean utilizando Samsung Keys. También se puede hacer con ADB, ¿vale? Pero es más rápido con Samsung Keys. O Odin, perdón. Es que la terminología de Odin y Samsung Keys es rarilla. Otra cosa que vamos a necesitar también, otro concepto que es necesario que conozcáis, son las Google Apps, ¿vale? Voy a explicaros cómo se utiliza Android con las Google Apps. También es verdad que no las necesitáis. De hecho, digamos que Android nace de la mezcla de dos cosas, que es el Android Open Source Project, que es el proyecto básico de Android, y básicamente Google promueve el desarrollo de AOSP, pero le mete su capa, básicamente de personalización,
la cual está basada en las funcionalidades de Google Apps. Básicamente, lo que te va a dar las Google Apps es el acceso a la Play Store. Porque básicamente, si no tienes acceso a la Play Store, pues actualmente no tienes acceso al 90% de las aplicaciones de Android. Me acabo de inventar la estadística, pero por ahí andará el porcentaje. Las Google Apps no son más que eso. Pues Mail, Calendar, Play Store, esas son las básicas. Pero bueno, esas son terminologías que vamos a utilizar. ¿No os ha quedado algo claro? Dime. A ver, no, Recovery es el menú que tiene Android, ¿vale? A través del cual puedes hacer cambios en el propio terminal, sin utilizar el sistema operativo, ¿vale? Cuando no tienes sistema operativo en un ordenador, ¿qué es lo primero que haces? Instalarle un sistema operativo. ¿Utilizando qué? Pues un Live CD o lo que sea. A estos bichos no le puedes meter un Live CD, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que utilizas? Pues, inicialmente, ADB, ¿vale? Y le das instrucciones colocando el teléfono en modo bootloader y luego, si quieres hacerlo todo a través del propio terminal, lo que haces es instalar un recovery desbloqueado. El recovery es luego también el que se utiliza para actualizar las versiones de Android oficiales. Cuando te llega una OTA, que es un over the air, ¿vale? Que son cuando te llega una actualización de estas que te descargas con wifi, tú le das clic y te actualiza. En realidad lo que está haciendo por debajo es ejecutar cosas en recovery. Es lo mismo. Es decir, los parches de seguridad se proveen a través de actualizaciones. ¿Vale? ¿Y eso qué es? Ya, pero la 2.0 y la 2.0.0.1 son dos versiones distintas. ¿Vale? Entonces, bueno, dime. No. Luego lo explico, ¿vale? Pero son dos modos distintos en los que puedes colocar tu teléfono. Tu teléfono lo puedes iniciar en tres modos distintos. System, que es para cargar el sistema operativo. Recovery, que es para hacer funcionalidades de actualización del sistema operativo. Y bootloader, que es para interactuar con el ordenador a través de USB. Bueno, hay más modos. Estas son las operaciones que vamos a hacer y las que vamos a revisar en la charla, ¿vale? Que primero de todo es, ¿vale? ¿Por dónde empiezo? ¿De dónde saco los ficheros que voy a editar? ¿Cómo cambio mi recovery? ¿Cómo la desbloqueo? ¿Vale? Porque todas están bloqueadas, no te permiten instalar versiones no oficiales. Cuando te dan una versión, una actualización oficial del sistema operativo, te la dan firmada, ¿vale? Por el fabricante. Si no tienes un recovery desbloqueado, no vas a poder hacer nada más que instalar las actualizaciones que te lleguen de tu propio fabricante. Lo que vamos a hacer luego es rootear, adquirir privilegios de administrador en Android. Luego vamos a cambiar nuestra ROM, vamos a instalar las Google Apps, esto es opcional, y luego pues os doy un par de truquillos pues, de configuraciones extra que podemos hacer con estos sistemas operativos nuevos o con el móvil ruteado. La primera recomendación que yo hago es esta, ¿vale? Que la nube es tu amiga. Si vemos a la nube, es muy bonita y es sonriente, y cómo no podrías tú ser su amigo. O sea, ¿cómo podrías tener el poco alma de declararte ser un nuevo amigo de la nube? Vale, esto lo digo simplemente porque cuando cambias tu primer sistema operativo, cuando cambias tu primera ROM, lo actualizas, lo que sea, generalmente luego te enganchas y dices, pues me apetece probar muchas cosas, me apetece, pues ya no Android, quiero irme a Firefox OS, quiero irme a Ubuntu, quiero instalar Windows XP en mi móvil, que se puede hacer también. No lo hagáis. Pues dices, pues lo quiero cambiar todo. Y terminas navegando por todas las versiones distintas de Android que hay, por todas las ROMs que hay en XDA, y dices, ostras, es que me apetece probar 18.000 cosas distintas y estoy hasta las narices de todo el rato estar actualizando, haciendo copias de seguridad de mis contactos, todo el rato haciendo copias de seguridad de mis aplicaciones. Bueno, por eso es por lo que digo que la nube es tu amiga. Todo lo que podáis tener en la nube, todo lo que podáis tener guardado en un fichero externo o en una SD externa a vuestro terminal, aunque muchos se fabrican ahora sin soporte a SSDs externas, hacedlo. Eso conlleva también sus ventajas, ¿vale? Y sus desventajas, perdón.
y es que básicamente vendes tu alma. No existen, la nube no existe, ¿vale? Por ahí, no sé a quién cito, pero hubo por ahí un hombre más sabio que yo que dijo básicamente que la nube no existe. Lo que existe son ordenadores de otros. Y es cierto. La nube, al fin y al cabo, no son más que una serie de servidores que vamos a encontrar en la empresa Pepito que nos va a dar un servicio. ¿Vale? Entonces, ¿está bien guardar las cosas en la nube? Sí, porque es cómodo. Pero hay que ser consciente también de que eso es una elección que nosotros hacemos. Por ejemplo, en Google también nos va a dar una serie de funcionalidades con las Google Apps que están muy bien. El poder utilizar Google Maps está muy bien, el poder utilizar Gmail está muy bien. Pero hay que ser consciente también de que eso significa dar acceso a nuestros datos de navegación, nuestros datos de movimiento, básicamente nuestros correos, y todo eso llegan a los servidores de Google en Estados Unidos. Y allí, por ejemplo, en este caso, el gobierno español no tiene jurisdicción. Pero bueno, sed conscientes de ello. Para ello, una de las cosas que yo recomiendo siempre es, por favor, utilizad verificación en 2 pasos, siempre que podáis, y utilizad contraseñas seguras. Esto no es más que un ranking de las contraseñas más inseguras del 2014, ¿vale? No utilicéis ninguna de estas, ¿vale? Vemos que se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5... Contraseña. La contraseña no es original ni es segura, ¿vale? De hecho, no utilicéis palabras conocidas, ¿vale? Porque un ataque de diccionario os las tumba en 0, utilizad mezcla de frases completas, usad frases completas, cambiad caracteres latinos con símbolos, y cuanto más largo, mejor. Vale. Y esto es básicamente el resumen de lo que vamos a necesitar, ¿vale? Para rutear vamos a necesitar un cable USB, evidentemente. Iba a decir cuál tipo de USB, pero es que es cierto que cada terminal tiene pues su estándar. Los de Sony tienen su cable propietario, creo que ya utilizan USB, pero vamos, Sony históricamente ha utilizado su cable propietario de toda la vida. Puedes utilizar el USB tipo C o el tipo B. O mini USB o 18.000 USBs distintos. El que te venga con el móvil, siempre te viene con un cable de estos. Tienes que conocer el modelo del móvil, ¿vale? Y dices, pues ya lo sé, mi móvil es un Samsung Galaxy S3. No, ese es el nombre de marketing del móvil. Si tú quieres el modelo, te tienes que ir a los ajustes del móvil, te tienes que ir a sobre mi teléfono, y allí ya tienes toda la información básica que tú vas a necesitar sobre el móvil, ¿vale? Allí os vendrá una que es modelo, y os dirá cosas como i9100, ¿vale? El i9100 es el Galaxy S2, por cierto. Ese código es el que luego vais a necesitar en muchas ocasiones a la hora de buscar información sobre cómo hacer todo lo que vamos a ver por internet. Porque mucha gente se refiere, por ejemplo, al Galaxy S2 como Galaxy S2, ¿vale? Pero es que a lo mejor versiones de Galaxy S2 hay muchas. Tienes el Galaxy S2, el Galaxy S2 Mini, y pueden utilizar un hardware distinto. Por ejemplo, teníamos un caso famoso hace años ya, fue el Galaxy S y el Galaxy S Plus, ¿vale? El Galaxy S lo tuvo todo el mundo desarrollaba para Galaxy S, perdón. Tenías 18.000 ROMs distintas para Galaxy S, tenías 18.000 binarios distintos para Galaxy S, llegabas al S Plus y dices, bueno, pues voy a utilizar lo mismo porque es lo mismo. Voy a utilizar los mismos ficheros. No, tenías un bonito ladrillo, ¿vale? Un disclaimer, ahora que menciono esto, y es que no me hagáis responsable si briqueáis vuestro móvil, ¿vale? Es responsabilidad de cada uno. Briquear es básicamente cagarla mucho, hasta el punto de que te quedas con un bonito pisapapeles, ¿vale? Eso pasaba mucho hace 3 años. Actualmente es raro que consigas joder tanto tu móvil como para que sea recuperable. Briquearlo es básicamente no poder ni siquiera acceder al bootloader, ¿vale? Mientras tengas acceso al bootloader, puedes cambiarlo todo, ¿vale? La cagues cuanto la cagues. Generalmente no vas a cagarla nunca tanto como para cargarte el bootloader. Bueno, conocer el modelo del móvil. Luego, tienes que saber cómo acceder al upload y al fastboot, ¿vale? Como son configuraciones, como son menús distintos al inicio, esto generalmente significa hacer una combinación de teclas, ¿vale? Por ejemplo, en el Galaxy S2, si le dabas al botón de encendido, con el teléfono apagado, si le dabas al botón de encendido, al volumen abajo y a la tecla central, la de la home, si lo dejabas pulsado durante 2 segundos, el móvil se te iniciaba en modo recovery. Y si en vez del volumen abajo le dabas al volumen arriba, se te iniciaba en modo bootloader.
No todas las instrucciones son las mismas para todos los modelos de teléfono, ¿vale? Pues algunos tienen más botones, otros tienen menos. Pero generalmente son combinaciones de los botones físicos que tenga el móvil. Y generalmente también, pues el estándar en general, si andáis perdido, es encendido más volumen abajo, recovery, y encendido más volumen arriba, fast boot, ¿vale? Luego, para rutear vamos a necesitar dos ficheros, ¿vale? Que habrá que buscar, que son el de recovery y el binario de root. La instalación, vamos, el conseguir... dime. Ah, pues es verdad, me he equivocado, perdón. Bootloader, cuando he dicho en esta slide está mal. Ah, pues tendré que actualizarla. Bueno, sí, bueno. Bootloader o upload y fastboot o recovery. Yo mismo me lío. Perdón. Pero bueno, básicamente eso. Volumen abajo recovery, volumen arriba upload se me olvida siempre el término. Yo es que lo llamo upload y hace unos años se llamaba siempre upload, ¿vale? Pero ahora se utiliza más el término de bootloader, dependiendo de a quién le preguntes. Dime. Flashboot. Pues no lo conozco, la verdad. No lo sé. Sí que es verdad que actualmente hay gente que hace magia, ¿vale? Con Android y te permite hacer un montón de funcionalidades que necesitarías hacer utilizando recoveries, utilizando el bootloader y tal, a través del propio sistema operativo, sin necesidad de bajarte hasta el nivel de recovery, ¿vale? Puedes rutear tu teléfono móvil sin necesidad de hacer todo lo que yo estoy diciendo aquí, ¿vale? Pero eso no es estándar para todos los terminales. Hay terminales en los que se puede, hay aplicaciones que sacan que son compatibles con una serie de terminales concretos, que son los que al tío que le ha dado por construir esa aplicación, pues ha visto que funcionan y ya está. ¿Vale? Todo esto, al fin y al cabo, funciona gracias a una comunidad de desarrolladores. Y la gran mayoría son desarrolladores que trabajan en su tiempo libre porque se aburren y no les gusta lo que hay y quieren cambiar las cosas. No, generalmente no puedes instalar la versión de fábrica con una combinación de botones. Necesitas el fichero de... ¿Mm? Ah, pues qué raro. Primera vez que lo oigo, la verdad, pero me lo apunto, buscaré. De todas maneras, hay más maneras de devolver al estado de fábrica. Bueno, y un binario de root, ¿vale? Que esto al fin y al cabo van a ser un IMG, ¿vale? Y un zip, o dos zip, que básicamente vamos a utilizar y que los distintos programillas van a necesitar. Y luego, para cambiar nuestra RAM, tendremos que haber hecho esto primero, ¿vale? Tenemos que básicamente, mientras partas de tener un recovery desbloqueado, puedes hacer cualquier cosa. Y vamos a necesitar dos ficheros. El sistema operativo nuevo que queremos instalarle y las Google Apps, ¿vale? Esto es opcional de nuevo, ¿vale? Si instalas AOSP no necesitas las Google Apps, pero si quieres AOSP y tener Google Maps, necesitas las Google Apps. Y esta es, os juro que esta es la slide más densa, ¿vale? Perdón. ADB. ¿Cómo consigo ADB? Pues básicamente nos tenemos que ir al el kit de desarrollo oficial que da Google para desarrollo en Android, que es el Android Studio. En el Android, nos vamos a la página oficial de Android Studio y allí básicamente nos vamos al final. A ver si esto me hace caso. A ver. Aquí abajito. Aquí lo tenéis. Podéis instalar el SDK completo con su aplicación gigantesca o simplemente instalar las funcionalidades de ADB para que las ejecutes desde terminal y ya está. Os dejo también en esta slide casi todas las slides, casi todo el texto que hay, casi todos son enlaces, ¿vale? En mi Twitter ya he colgado las slides
tendré que colgar una versión corregida. Pero bueno, básicamente que sepáis que todos son enlaces y la idea es que luego vosotros pinchéis, ¿vale? Una vez hayáis salido y en vuestra casa, cuando queráis enfrentaros al cambio, básicamente lo tengáis esto como referencia y lo utilicéis, ¿vale? Sí, sí. De hecho, para el ruteo inicial, ¿vale? Porque básicamente necesitas desbloquear el recovery. Luego, una vez con el recovery iniciado, recovery desbloqueado, perdón, podrás instalar el binario de root y entonces ya tendrás el móvil ruteado y podrás hacer todo lo demás. Con comandos de la terminal. Sí. No. Es que para cada móvil es diferente, te lo juro. Por eso, en vez de venir y explicaros lo que puedo hacer para mi móvil, ¿vale? Un OnePlus One, que lo tiene todo el mundo y por suerte todo el mundo ha toqueteado mucho, os dejo aquí estas 3 cosas, ¿vale? A ver, la idea no es venir aquí y leeros un tutorial, ¿vale? Doy por sentado que todo el mundo sabe leer tutoriales, doy por sentado que todo el mundo sabe leer un comando y ejecutarlo, ¿vale? Yo lo que os hago es dar la referencia de dónde encontrar esa información, ¿vale? Aquí tienes la documentación oficial de ADB, ¿vale? Cómo funciona, qué es, todos los comandos que existen, ¿vale? Y luego tienes aquí una guía para Windows, Mac y Linux sobre precisamente cómo utilizar ADB en cada uno de los sistemas operativos. ¿Querías preguntar algo? No, SDK es Standard Development Kit. Es un kit de herramientas para desarrollo. En concreto es un editor, que creo que es un fork de IntelliJ, que hace cosas con Java y te permite desarrollar para Android. Esto lo pongo con exclamación, ¿vale? Pero en realidad tampoco es necesario. En el 90% de los casos, bueno, me estoy arriesgando mucho con esa cifra, en muchos casos no vais a necesitar pasar por aquí, ¿vale? Pero sí que es verdad que para algunos fabricantes, aparte de instalar ADB, tienes que instalar los drivers para ese fabricante en concreto, ¿vale? Y aquí tenéis los enlaces a dónde conseguir los drivers para Motorola, para Samsung y para HTC, ¿vale? Si hay más, generalmente, si buscáis en Google fabricante support drivers, generalmente los encontráis. Y luego, otra herramienta que es la que he mencionado antes, que es el Odin, ¿vale? En vez de utilizar ADB, el 90% de las guías que vais a encontrar sobre Samsung, sobre cómo rutear y cambiar el recovery inicial de Samsung para terminales Samsung, va a ser a través de Odin, ¿vale? Es una interfaz en la que hay muchos cuadraditos y muchos botones, ¿vale? Para cada terminal es distinto, tenéis que utilizar ficheros diferentes, pero la gente lo utiliza en vez de utilizar directamente ADB y los comandos, porque es mucho más fácil arrastrar 2 ficheros y darle cambiar que escribir líneas en la terminal. Porque a la gente y al mundo en general, por alguna razón que yo no entiendo, no le gusta trabajar con la terminal, con lo bonita que es. Quered mucho a vuestra terminal. Aquí os dejo también una discusión sobre cuál es la diferencia entre Kies y Odin, ¿vale? Odin es la aplicación, Kies es un poquito el sistema dentro de los terminales Samsung que utilizan para recibir OTAs, para recibir actualizaciones, unas cosas raras. Lectura recomendada, de verdad, por eso os la pongo, ¿vale? Y luego vamos a necesitar un recovery desbloqueado, un recovery personalizado, que va a tener muchas más funcionalidades más allá de instalar actualización a través de zip, que son generalmente las opciones que tenemos en el recovery de manera por defecto. TWRP es Team Win Recovery Project y CWM Recovery es Clockwork Mod Recovery. Team Win y Clockwork Mod no son más que 2 grupos de hackers, ¿vale? Como podría ser el Bull. Que bueno, son gente que se junta y les gusta el proyecto y se dedican a picar código, mucho código y muy bueno. Estos son generalmente los 2 recoveries más conocidos. Hace unos años el que era predominante era el Clockwork Mod, todo el mundo utilizaba Clockwork Mod y hace no mucho, hace un par de años, apareció de manera ya más importante el recovery de Team Win, ¿vale?
lo que vendía TeamWin inicialmente es que podías trabajar con la interfaz táctil de tu móvil. ¿Por qué? Porque generalmente en los menús de recovery, las versiones menos recientes, para navegar por los menús, utilizabas el volumen arriba y volumen abajo y utilizabas una pulsación en el botón de encendido o del botón home, si existía físico, para básicamente navegar por los menús, ¿vale? Entonces no era muy cómodo. Entonces aparecieron estos chavales y dijeron, pues yo lo quiero hacer táctil, y lo hicieron táctil, ¿vale? Tenéis que buscar una versión que sea compatible con vuestro modelo, ¿vale? Pero eso generalmente en las distintas guías que vayamos a encontrar, pues ya no nos proporcionan generalmente los ficheros. Vale. Y aquí encontramos una de las frases que es más importante, que es esta, ¿vale? Ahora veremos por qué. El otro fichero que vamos a editar, una vez hemos hecho todo esto, es básicamente el binario de root. Tiene que ser un binario compilado para vuestro modelo en concreto. De ahí la importancia de antes meternos en ajustes sobre mi teléfono y ver el modelo concreto, ¿vale? Generalmente, luego lo veréis, es un ficherito que pone supersu algo, ¿vale? Y aquí es donde entra en juego la principal guía que tenéis que tener en la cabeza si queréis toquetear Android, ¿vale? Que son nuestros amigos de XDA Developers, que es, me atrevería a decir que la mayor comunidad de desarrollo de Android. Vale, este es un ejemplo de cómo vamos a encontrar básicamente los ficheros del móvil que nosotros queramos. Este en concreto es el Galaxy S7, que me he dado cuenta que todavía no han conseguido rutearlo de manera estable. Pero bueno, da igual, para cualquier teléfono es lo mismo. Aquí hay un buscador, ¿vale? Y es bastante potente. Básicamente tú le dices tu modelo, tanto con las letras y los números que hemos buscado, como el nombre comercial, ¿vale? Y generalmente te llevará a una página como esta, ¿vale? En la que vas a tener tanto los distintos tutoriales que vamos a utilizar, ¿vale? Como los distintos ficheros, ¿vale? Si navegáis por estos foros, esto es un foro al fin y al cabo, hay gente mucho más inteligente y mucho más crack que yo y que le ha dedicado mucho más tiempo que yo al desarrollo de las ROMs personalizadas, al desarrollo a la compilación de los binarios de root, a todo. Y, por suerte, son gente maja y hace unos tutoriales impresionantes sobre cómo hacer todo esto. Entonces, generalmente luego también dejan un enlace hacia el fichero, al zip en concreto que vais a necesitar para hacer cualquiera de los pasos. Entonces, lo dicho, todo el mundo sabe leer guías. Pero que sepáis que eso, que XDA va a ser, os recomiendo que sea vuestra principal fuente tanto de ficheros como de información a la hora de rutear o cambiar de ROM el móvil. Vale, el cambio de recovery. No os voy a poner un tutorial en concreto para cambiar todas las recoveries, para eso está XDA. De nuevo, ¿vale? Esta frase es importante. Pero básicamente se compone de 3 pasos. Son siempre los mismos. Que es coger el fichero de la imagen, del recovery desbloqueado y personalizado, guardarlo en el móvil, desbloquear el recovery, que se hace a través de ADB, colocando nuestro móvil en modo bootloader, en modo descarga, en modo upload. Y luego cargar la imagen, simplemente, del nuevo recovery utilizando ADB. De ahí la importancia de ADB. Y salvo que queráis hacer cosas mucho más juankers, en realidad aquí empieza y termina nuestra historia con ADB, ¿vale? Salvo que queráis hacer cosas más guays. ADB hace muchas cosas, ¿vale? Básicamente te permite trabajar con la línea de comandos de Android desde el ordenador, lo cual es bastante más cómodo. Generalmente muchas de las ROMs te van a venir también con una línea de comandos de Linux y los comandos básicos de Linux también instalados por defecto, y si no los podéis instalar. Pero yo entiendo que escribir con un teclado virtual comandos es un poco tedioso. Y querías preguntar algo. No es más que una pasarela.
para poder ejecutar una serie de comandos desde nuestro ordenador de escritorio en Android, ¿vale? Es básicamente pasarle instrucciones. Es una manera de interactuar con el móvil. Y es, evidentemente, luego también contiene los drivers genéricos para interactuar con Android. No es solamente pasarle comandos, es que el teléfono también sepa cómo interpretarlos y cómo pasárselos el ordenador que tú le utilices, ¿vale? Y poco más, en realidad. Una vez tienes un recovery desbloqueado, ya en realidad lo tienes el 90% hecho. ¿Por qué? Porque luego nos vamos a encontrar con una pantallita, ¿vale? En la que o bien en un menú, en una lista, con letra monospace, o bien una serie de botones, en TWRP, por ejemplo, vamos a encontrar una opción que es flashear zip desde el dispositivo, ¿vale? El concepto de flashear no es más que coger un fichero, un zip, que contiene a su vez otros ficheros, unos binarios, y ejecutarlos en orden, uno detrás de otro. Pues nada, una vez consigues el fichero, el binario de root, que será algo así, generalmente, te metes en el modo recovery del teléfono, le das a flashear zip desde la tarjeta SD o desde la memoria interna del teléfono, lo buscáis en vuestro árbol de directorios de Android, donde sea que lo habéis guardado. Generalmente en /downloads vais a encontrar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, si lo descargáis desde internet directamente en el terminal, lo vais a tener ahí, y si no, pues también desde ADB podéis cargar ficheros al terminal para meter este zip, ¿vale? Yo generalmente lo que hago es, cuando todavía tengo un sistema operativo, cojo Telegram, me paso el fichero, porque por alguna razón el cable USB está roto, la entrada USB del móvil. Utilizo Telegram, me mando a mí mismo el zip, lo guardo en la carpeta de descargas de Android, en /downloads, y ya lo tengo ahí para cuando reinicie en modo recovery. Es cutre, pero funciona. Vale, y luego ya entramos con el cambio de la ROM, ¿vale? Antes de nada, quería hacer un repaso hacia las versiones que existen actualmente de Android. Y quiero que os fijéis en esto, ¿vale? KitKat ya no está continuado, ¿vale? Ya no es un proyecto continuado, ¿vale? La versión 4.4 o 4.4.4, que es de las más recientes, ¿vale? Es de 2013, ya tiene sus 3 añitos. Ya no es un proyecto continuado, ya no tiene soporte. Entonces, bueno, que lo sepáis. Honeycomb es para tabletas, por cierto. De hecho, tengo entendido que ya no se utiliza tampoco, pero hasta hace mucho el desarrollo de Android continuaba sacando versiones, mientras que en Honeycomb simplemente sacaba nuevas subversiones, ¿vale? Bueno, ahora da igual, ahora todos utilizan el mismo... esto es un tema de arquitecturas, al fin y al cabo. Todos utilizan la misma versión, sea en una tableta o sea en un teléfono. Luego también era por una cuestión de resoluciones, pero como ahora mismo tienes también terminales de 5 pulgadas y media con 4K de resolución, pues tampoco pasa nada. Luego os haré un pequeño apunte sobre el tema de las versiones, ¿vale? Y es que cuando vayamos a instalar una ROM personalizada, generalmente, esto es un ejemplo de CyanogenMod, perdón. Cuando instalemos una versión personalizada, un sistema operativo actualizado, una ROM personalizada, siempre van a tener una versión de Android como base, si es una ROM basada en Android, o una versión de Android o una versión de AOSP, ¿vale? Por ejemplo, la numeración de CyanogenMod, que es la ROM personalizada más extendida después de Android a secas. Por ejemplo, pues si encontramos el CM11, que es súper extendido también, pues vemos que está basado en KitKat. Si cogemos el 14, que es el que sacaron hace meses, vemos que está basado en Nougat. Siempre buscad cuál es la versión base de la ROM que queráis instalar por cuestiones de compatibilidad. Aquí tenéis una labor, y es molestaros en buscar
si vuestro móvil, si los componentes que tiene, generalmente el procesador suele ser el principal cuello de botella, son compatibles con la versión de Android que queréis instalar. Porque no siempre es el caso. Cuando Google saca una nueva versión de Android, generalmente añade funcionalidades nuevas y a veces se deja de dar soporte a otras, ¿vale? Eso significa que, por ejemplo, algunos procesadores así más antiguos dejan de tener soporte en la nueva versión y si intentas, por ejemplo, instalar Nougat en este móvil, por ejemplo, te manda la mierda. Bueno, ahora mismo creo que no, pero no puede. Ah, bueno, luego está otra cosa, ¿vale? Y es que tu móvil sobre el papel y en la práctica sea compatible con una versión de Android no quiere decir que la vaya a mover de manera fluida, ¿vale? El crecimiento de los requisitos mínimos para correr las nuevas versiones de Android últimamente no está siendo lineal, ¿vale? Es decir, cada vez necesitan más potencia y cada vez más hardware, ¿vale? Eso significa que los que tengáis una terminal de estas baratillas, por desgracia, no vais a poder correr suerte si corréis KitKat. Lollipop ya ni de coña. Efectivamente. Efectivamente. Pero el principal cuello de botella no necesariamente es la RAM, ¿eh? Luego pongo un ejemplo, ¿vale? Muy concreto. No, una ROM, ¿vale? No es más que una distribución, ¿vale? Que no tiene por qué ser una versión de Android. Es que Android, ¿vale? Este logo es de un Android en concreto, que es el de Google, ¿vale? Luego está AOSP, luego está CyanogenMod, luego está CyanogenMod, luego está Ubuntu, luego está Firefox OS. Hay muchas versiones de ROM. Por no hablar luego también de toda la gente que hay en XDA, que estos no he puesto ejemplos porque ya son gente que va por su cuenta, que hace versiones de Android personalizadas sin nombre ni nada. Simplemente cogen y se ponen a modificar archivos porque a él el menú le gusta que sea en, yo qué sé, en colores arcoíris que van cambiando. De verdad, hay cosas muy raras, ¿vale? Luego, por ejemplo, a ver, los principales, así más extendidos, CyanogenMod, AOSP, MIUI, que es el que usa Xiaomi, y luego pues Firefox OS y el experimento, yo creo, fallido que fue Ubuntu Phone, que prometía mucho, pero al final ahí está. Firefox OS, bueno, te hacía un cambio de paradigma que dentro de lo que cabe pues está bonito. Que estos son los que acabo de mencionar. Estos son enlaces también, ¿vale? El Android Open Source Project es básicamente cuando queremos irnos a la versión más libre de Android, ir a la base de la base de la base. Eso no quiere decir que tenga las funcionalidades limitadas, ¿vale? Eso no quiere decir que no tengas Chrome. Bueno, sí significa que no tienes Chrome, porque Chrome es parte de las Google Apps, pero no quiere decir que no tengas acceso a Internet, no quiere decir que no tengas acceso a una aplicación de mapas. Hay mucha gente que dentro del Android Open Source Project se dedica a hacer ports de las funcionalidades que te da de manera nativa Android a través de sus Google Apps y de su pasarela de Google Apps utilizando software abierto y software libre, que es importante. Entonces, mola, ¿vale? Tenerlo en cuenta. ¿Significa que no vas a tener Gmail en tu móvil? Sí, ¿vale? A menos que lo abras a través del navegador. Pero, bueno, ahí es donde yo es donde yo quiero hacer hincapié en la slide que venía después de la nube, la de ¿cuánto vale mi alma? Pues valorad qué es lo que queréis más. Si valoráis más, pues el poder tener una decisión al 100% sobre vuestro hardware, que al fin y al cabo es el que habéis pagado, sobre vuestro terminal, sobre vuestros datos, o a lo mejor os importa un poquito menos vender vuestra privacidad a cambio de tener funcionalidades más cómodas, ¿vale? Porque al fin y al cabo Android y Google, a través de sus Google Apps, lo que te venden no es solamente una funcionalidad, sino la comodidad. Entonces, hay mucha gente implicada en el Android Open Source Project que, al igual que por ejemplo en el ordenador tenemos Chromium en vez de Chrome, pues es lo mismo, pero sin la capa de Google. Bueno, el Firefox OS, uno de los cambios de paradigma más guays que planteaba, es que todas las aplicaciones son aplicaciones web, en realidad. Entonces, todo se programa como si fuese una aplicación web y luego, básicamente, tú estás ejecutando todo el rato aplicaciones web como si fuesen nativas. Eso, básicamente...
No necesariamente. No necesariamente. Pero a lo que me refiero es que las aplicaciones, las interfaces, no tienes que pasar básicamente por la capa de interfaz de Android, ¿vale? Significa que tú con programarte sobre todo es un tema de interfaz, con programarte tu aplicación como si fuese web con tecnologías web, por debajo el sistema operativo ya se encarga de ejecutar tu aplicación como si fuese un navegador y cargarlo como si fuese una aplicación web. Eso mola porque dividía mucho vamos, no es que dividiese, es que reducía mucho el tiempo de programación de aplicaciones nuevas, ¿vale? El problema que está, pues que evidentemente la comunidad de desarrolladores no es tan grande. Al fin y al cabo, quienes dan vida a un sistema operativo u otro, dada la fragmentación que existe en Android en general, no es más que la comunidad que tenga detrás. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes en los terminales. Mola más tener un móvil que tiene todo el mundo, porque estadísticamente eso significa también que la cantidad de desarrolladores que hay para ese terminal es mucho mayor. Y cuanto más desarrolladores, pues más gente que ha tenido ideas locas, y no solamente las ha tenido, sino que también las ha ejecutado. Entonces, bueno. MIUI, pues que como he dicho es el que utiliza Xiaomi, ¿vale? No es más que otro sabor de Android. Ubuntu Phone, y luego, pues bueno, estos son menciones de los principales, ¿vale? En realidad, como he dicho, si nos vamos a XDA, vamos a encontrar 18.000 ROMs distintas que se ha hecho cada uno cuando quería. Vale. Esta slide no es más que para hacer un repaso de algunos conceptos que vais a encontrar a la hora de querer instalar versiones del sistema operativo X, ¿vale? Este en concreto es el de CyanogenMod, ¿vale? Utilizan una nomenclatura generalmente todos bastante parecida, ¿vale? Una build no es más que una versión, una construcción, una compilación de una versión concreta de esa ROM, de ese sistema operativo. Nos encontramos en orden creciente de estabilidad, pues las nightlies, las experimentales, las snapshots, las release candidate y las stable, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo un Marshmallow que es una snapshot, ¿vale? No es una versión estable. ¿Por qué? Pues porque no existen versiones estables. Generalmente, pues desde las nightlies que vamos a encontrar, lees las notas, ¿vale? De cada una de las compilaciones, porque siempre te sacan un listado de funcionalidades no soportadas o funcionalidades con bugs conocidos. Muchos, por ejemplo, que yo me he encontrado siempre tienen que ver, por ejemplo, con la cámara. En plan de no funciona la aplicación nativa de cámara. Instálate otra de Google Play y ya funciona. Vale. La gente, según va corrigiendo bugs, según va básicamente transformando el código del sistema operativo para que sea compatible al 100% con el hardware, y esos bugs conocidos se van corrigiendo. Y de ahí las distintas versiones y las distintas compilaciones. Con las snapshots, yo creo, si no os importa que a veces se os reinicie, porque sí, las snapshots son suficientemente estables ya. ¿Vale? Y esto es otro enlace, ¿vale? Dime. No. Es verdad. Ay, muchas gracias, perdón. Vale. Vale, pues antes de llegar a esto, claro, ¿cómo flasheo yo mi ROM? Evidentemente, perdón. De nuevo, esto no es un tutorial, ¿vale? Lo que pasa es que todos utilizan al menos 6 de estos 7 pasos en este orden de manera continuada, ¿vale? El resumen en general de lo que se tiene que hacer es básicamente reinicias tu teléfono en modo recovery, un recovery desbloqueado, ¿vale? O CWM o TWRP, o no, sí, TWRP. Y básicamente limpias la caché. Esto es un guiño a un compañero del Google, ¿vale? No le hagáis mucho caso. Lo devolvéis el estado de fábrica, os cargáis toda la información que haya guardada
en vuestro terminal sobre quiénes sois vosotros, cuál es vuestra cuenta de Google, son vuestros contactos, cuáles son las aplicaciones que tenéis instaladas y lo devuelve al estado de fábrica tal y como os vino cuando lo comprasteis en la cajita, ¿vale? Evidentemente, haced backup de todo lo que vayáis a borrar, porque lo vais a borrar. De ahí la importancia de la nube y tal. Y básicamente cogéis el ficherito que os habéis descargado, ¿vale? Ese zip o esa imagen. Y de nuevo, instalar o flashear zip desde el terminal o desde la memoria interna o desde la SD externa. El menú está ahí, ¿vale? Y básicamente os tardará, yo que sé, a lo mejor 3-4 minutos en ejecutar todos los comandos necesarios y ya tendréis la ROM flasheada, ¿vale? Después de ello, lo que tenéis que hacer es flashear el binario de root. Al instalar una nueva ROM, le estamos instalando nuevos binarios. Entonces, los poderes de administrador que habíamos conseguido antes los vamos a perder. Entonces, si queremos volver a tener capacidad de administración, tenemos que volver a flashear el binario de root, ¿vale? Las últimas versiones de los dos recovery, en general, te dan desde el propio recovery la opción de flashear el binario de root, ¿vale? Por ejemplo, cuando lo reinicias sin root, te dice, oye, que me estoy dando cuenta de que tú acabas de instalar un sistema operativo que no tiene binarios de root. ¿Quieres instalar los binarios de root? Entonces, pues le dirás o que sí o que no, dependiendo de lo que queráis. Vale, diréis, ¿y quién no querría root? Bueno, vale. Ejemplo, Google Pay, ¿vale? Que no se utiliza mucho aquí, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí que es bastante utilizado. Google Pay no es compatible con terminales ruteados. Y tampoco lo es, por ejemplo, el Pokémon GO. Eso a lo mejor, pues ya no, porque ya ni el Tato lo usa. Pero bueno. Y luego tenéis que flashear las Google Apps. Si estáis en AOSP no es necesario, ¿vale? Si estáis en Firefox OS tampoco. Si estáis en Ubuntu Phone tampoco, ¿vale? Pero si tenéis una ROM basada en Android, CyanogenMod y tal, vais a necesitar flashear las Google Apps. Y luego lo reiniciáis en sistema, lo reiniciáis el terminal y ya tenéis la nueva ROM. En el primer inicio no os asustéis, ¿vale? Porque va a estar sus buenos 6, 10, 16 minutos, ¿vale? Haciendo la configuración inicial y se os va a quedar en negro o cargando o en ese GIF o esa animación inicial de Android o de Cyanogen o de lo que sea que aparece cuando inicias el sistema, va a estar en bucle una y otra vez y os podéis asustar porque habéis brincado el móvil y es lo que se dice boot loop, ¿vale? Que se te queda en loop infinito intentando iniciar el sistema pero nunca se inicia, ¿vale? A veces, si os equivocáis de fichero, de binario, de lo que sea, a veces os pasará, ¿vale? No pasa nada. Reiniciáis otra vez en modo recovery, volvéis a hacer los pasos anteriores y volvéis a instalar, esta vez con el fichero adecuado y ya está. Y dices, pero si ya no tengo como narices utilizar Telegram para pasarme el zip y tal, ¿entonces qué hago? Entonces ya es donde entra en juego ADB, ¿vale? A través de ADB podéis cargar en vuestra memoria interna del teléfono el fichero zip adecuado, ¿vale? Vale, las web apps. Y luego, con esto, estas son las claves básicas que necesitáis para tener básicamente un nuevo sistema operativo en vuestro teléfono Android. Como os he dicho, casi todos son enlaces, ¿vale? Echadle un vistazo a todos los enlaces que os dejo, porque, sobre todo los de XDA, porque son básicamente donde vais a encontrar cualquier tutorial que necesitéis o cualquier guía sobre cuáles son los pasos específicos que hay que seguir para este modelo de teléfono en concreto. ¿Vale? Y hago una mención simplemente a una cosa que es muy graciosa y es que Cyanogen no es lo mismo que CyanogenMod y no es lo mismo que CyanogenOS, ¿vale? Esta es una empresa, esta es una versión de una ROM basada en Android creada por la comunidad y esta es la versión creada por esta empresa de Android, ¿vale? Sobre todo, la diferencia entre estos dos, que no son lo mismo, ¿vale? Os dejo aquí dos enlaces a dónde descargar CyanogenOS y dónde descargar CyanogenMod, ¿vale? CyanogenMod por defecto viene ruteado, ¿vale? Una de las funcionalidades que trae a partir de Lollipop es que
que te viene con los binarios de superusuario instalados por defecto con la propia ROM. Lo cual es muy cómodo, pero de nuevo, si queréis funcionalidades que no son compatibles con tener el teléfono ruteado, pues como el binario está ahí, como el binario está de root está ahí, pues la aplicación pues o no se abrirá o no te dejará utilizarla o lo que sea. Una de las funcionalidades, por ejemplo, que trae la gracia de tener una ROM personalizada, pues por ejemplo en Cyanogen lo que luchan es por tener un trade-off de personalización versus estabilidad óptimo. ¿Vale? Tiene muchas más opciones que una versión de Android por defecto que nosotros podamos tener, pero a cambio, bueno, a lo mejor es un poquito menos estable. Cyanogen en concreto, además, creo que es la única versión de Android no oficial, es decir, no sacada por Google, que está soportada por Google, ¿vale? Sí, tiene soporte oficial de Google. Efectivamente, es de Cyanogen, ¿vale? Esto es el quién y esto es el qué, ¿vale? Sí, porque eso al fin y al cabo no es más que un fichero que dice mi APN es esta y tiene esta contraseña y este usuario. Sí, a ver, todas las compañías, pero eso no es cosa del teléfono, eso es cosa de la compañía de teléfono. Eh, le- sí, sí. Ujú. Bueno, casi todas las compañías, te puedo hablar de Ono, ¿vale? Y de Vodafone, que son lo mismo. Eh, si buscas configuración APN proveedor, suelen tener tutoriales, ¿vale? De cómo configurar su APN. Manualmente sí. Que es básicamente te vas a la configuración y le y cambias 4 cosillas y ya está. Sí, vale. Bueno, otra de las cosas, el tema de la compatibilidad, ¿vale? Os dejo un ejemplo. Lo que he estado haciendo hincapié antes, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Podéis encontrar versiones no oficiales y no estables de la última versión de Android porque los requisitos mínimos los cumplo, tengo RAM suficiente, tengo un procesador bastante potente y la última versión de Android ya me iba bastante fluida, así que va a poder con la ultimísima seguro, ¿vale? No necesariamente, ¿vale? Por ejemplo, esto es una curiosidad, esto es otro enlace. Eh, los Snapdragon 800 y 801, ¿vale? Evidentemente, y todos los anteriores, no son compatibles con Nougat, que es la última versión de Android. Y esto es por una cuestión de hardware. De hecho, el debate va mucho más allá, ¿vale? Este enlace en concreto es más una cuestión es un artículo que habla sobre el debate de quién tiene la culpa de que yo no pueda actualizar mi terminal a Nougat. Pues mira, no lo tiene, por ejemplo, en este caso te menciona HTC y Sony, no lo tiene ni HTC y Sony, no lo tiene ni Google, ni lo tiene Qualcomm, sino que son un poquito los tres a la vez, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque Nougat trae, como una de las cosas que te vende principalmente es que te trae la encriptación del sistema de ficheros por hardware, ¿vale? Para eso necesitas un procesador que sea compatible con esa encriptación por hardware. Y eso lo traen a partir de los 820, creo, o los 10, bueno, da igual. El Nexus, el nuevo Nexus. Ah, no, que no se llama Nexus, el Pixie. Eh, el Pixie nuevo, pues necesitas ese procesador como mínimo para, bueno, y creo que el de Pixie es algo que termina en 2, el que termina en 1 también, ¿vale? Eh, pues bueno, que el caso, que es una cuestión de ese hardware. ¿Y por qué no, dices, y por qué no emulas ese hardware? Vale, y aquí es donde entra la responsabilidad de Qualcomm, ¿vale? Y es que no le da la gana publicar los drivers de su GPU, ¿vale? De la integrada. Android no es libre. AOSP es libre.
en el momento en el que metes la capa de aplicación la capa de personalización de Google, pierdes la libertad de AOSP, ¿vale? Evidentemente, Google publica el código de AOSP, el código base de Android, pero no publica el código de la capa de personalización de Google, ¿vale? Ahí es donde entra el juego de las libertades. De verdad, si queréis cambiar cualquier cosa antes de empezar nada, buscad si es compatible con lo que le queréis poner, ¿vale? Que a lo mejor Nougat no puedes, vale, pero le puedes poner Lollipop, mientras que el fabricante oficial solamente me había dado soporte hasta KitKat. Pues bueno, eso que ganas, ¿vale? De hecho, hay muchas funcionalidades, por ejemplo, de Nougat, como lo de división en pantallas, lo de que puedas tener dos aplicaciones corriendo a la vez en la misma pantalla. Eso lo trae, por ejemplo, Cyanogen por defecto en las versiones a partir de Marshmallow, pero de modo experimental. Luego he de hacer una mención especial. A lo mejor alguno no está familiarizado con el tema de los launchers. Esto no es más que un screenshot de mi móvil. Al igual que tenemos distintas distribuciones, distintas ROMs de Android, podemos tener distintos launchers, ¿vale? Igual que tenemos en Linux distintos entornos de escritorio, ¿vale? Pues en Android tenemos distintos launchers. Lo digo porque mucha gente dice que quiere personalizar mucho su móvil y no se da cuenta de que el principal cambio y el más sencillo que puedes hacer es simplemente cambiarle el launcher y le da un aspecto completamente nuevo al terminal. Luego también no es solamente una cuestión de personalización visual, sino también una cuestión de funcionalidades. Las ROMs no oficiales, las ROMs que no saca Google, generalmente lo que intentan es dar o una funcionalidad distinta o una funcionalidad nueva más allá de lo que Google desarrolla. Esto luego, por ejemplo, es una aplicación que necesita root, ¿vale? Que te permite compilar aspectos del sistema operativo completamente nuevos. Luego hago también una mención a dos cosillas que son Magisk y Titanium Backup. Titanium Backup no es estrictamente necesario si todas las aplicaciones que utilizáis son del Google Play, ¿vale? Porque en Google Play siempre tienes una opción de ver las aplicaciones que has tenido instaladas anteriormente y las instalas en el nuevo terminal. Pero si, por ejemplo, instaláis aplicaciones a través de APKs, ¿vale? Que serían como los .exe, como los instaladores en Windows, pues lo mismo en Android. O cualquier sistema de paquetes. Eso te permite guardar físicamente en cualquier sitio del teléfono que tú le configures una copia de seguridad de las aplicaciones que tú tienes. Y luego, Magisk es un proyecto que nació para poder tener la capacidad de ocultar los binarios de root a aplicaciones que verifican si tu teléfono está rooteado, ¿vale? Lo que pasa es que a partir de la versión número 7, Magisk empezó a recibir una comunidad de desarrolladores mucho más grande y el proyecto se volvió mucho más ambicioso y se está volviendo toda una capa de personalización de Android bastante grande. En cuanto a funcionalidades, meten funcionalidades bastante interesantes a través de paquetes. Siempre es un administrador de paquetes que te dan funcionalidades, todo de manera modular. Tienes un repositorio de funcionalidades que desarrolla la gente, lo publica y allí lo tienes. Luego, sí que he de terminar, esta es la última slide, sí que he de terminar con una cosa muy importante, ¿vale? Y es que en muchas de las cosas que vais a tener que hacer, por ejemplo, para poder utilizar ADB, vais a tener que tener el puente de ADB en vuestro terminal activado. Perdón por el pico. Eso básicamente lo vas a tener que activar en las opciones de desarrollador del terminal, las cuales están ocultas por defecto en todos los terminales y se activan pulsando 7 veces en el modelo de vuestra terminal. Te vas a sobre mi teléfono, generalmente es la penúltima opción, lo pulsas 7 veces y te dice, le quedan 4 pulsaciones para activar las opciones de desarrollador. 3, 2, 1 y te dice opciones de desarrollador activadas. Luego también hay otras funcionalidades bastante interesantes que están generalmente en ese tipo en ese menú, ¿vale? Como puedan ser, pues lo que he dicho, ¿no? De la división de pantallas entre aplicaciones diferentes, como pueda ser, por ejemplo, lo de mantener pulsado el botón en retroceso para mandar un syscall a la aplicación.
Y una que a mí me resulta bastante interesante, que es el menú avanzado de reinicio, ¿vale? Que te permite desde el sistema operativo, a la hora de reiniciar, antes de reiniciar, en vez de preguntarte, ¿vas a reiniciar tu teléfono? Te pregunta simplemente en qué modo quieres reiniciar tu teléfono. En recovery, en el modo descarga o en el modo sistema, un reinicio normal. Eso te ahorra tener que apagarlo físicamente y volver a encenderlo con la combinación de botones adecuada. Es una cuestión de comodidad. Y con esas menciones así especiales, pues yo creo que ya he terminado. Así que si tenéis alguna preguntilla más... Vale. Menciones a otros sistemas operativos, Firefox, Ubuntu y tal, pero en realidad es lo mismo para todos, ¿vale? Lo comento para Android simplemente porque es lo que más he tocado y, bueno, lo único que he tocado en realidad, pero ya veréis que luego es lo mismo para todos. Así que bueno, empezamos repasando una serie de conceptos básicos. Primero de todo, ¿qué narices es la ROM? ¿Vale? De un teléfono. No es la memoria, ¿vale? La ROM en Android es básicamente, igual que en Linux tenemos distintas distribuciones. ¿Alguien no está familiarizado con el término distribuciones de Linux? Vale. Pues igual que en Linux vamos a tener distintas distribuciones, en Android lo que tenemos son ROMs. ¿Vale? Son versiones del sistema operativo, de Android. Vale. Perdón. Mierda. A ver. Vale. ¿Así? Vale. Vale. Pues eso, en Android lo que vamos a tener son distintas ROMs. Root. Básicamente es adquirir permisos de administrador en Android. Que es básicamente, muchas de las funcionalidades de Android están capadas, ¿vale? Root es el administrador en Linux, en Android igual. Muchas de las funcionalidades están capadas por el fabricante directamente, te dan una versión del sistema operativo que no tiene acceso y funcionalidades root, básicamente para que no toquetes. ¿Por qué? Eso también tiene una motivación, ¿vale? Y es que cuando tienes un móvil rooteado, igual que tú puedes hacer cambios avanzados en el sistema, también lo puede hacer cualquier atacante. Entonces, si consigue una escalada de privilegios. Entonces, básicamente, los fabricantes proveen sistemas operativos sin funcionalidad root para que nadie pueda hacer eso y, en consecuencia, pues son más seguros. Casualmente, tampoco puedes desinstalar su marketplace especial suyo del fabricante. Los que tengan un Sony lo sabrán. Luego, el concepto de recovery o fastboot. Fastboot lo utilizan en algún lado, ¿vale? El concepto, pero en casi todos sitios el término es recovery. El menú o el recovery es básicamente 2 años por ley por el tema de la garantía europea, pero a partir de ahí básicamente te buscas la vida. Y luego también está el problema de que, si sin excepción, todos los fabricantes te meten su propio software, te meten aplicaciones que no quieres para nada, pero que no puedes borrar. Eso sobre todo si tienes un móvil de gama baja, que es lo que predomina en España, es un poco putada. Así que bueno, básicamente me estaba dando cuenta que en el último año me ha venido mucha gente en plan de, oye, ¿tú que has cambiado de ROM cada semana? Lo he hecho, ¿vale? He llegado hasta ese punto. ¿Te importaría? Perdón. No, pues tienes mi macho. Bueno, que básicamente en el último año pues me he encontrado con mucha gente que básicamente me comentaba cómo podían ellos pues cambiarle de sistema operativo a su teléfono. Para actualizarlo, porque tenían un Android muy viejo, porque le iba a pedales, por lo que sea. Entonces aquí vamos a cubrir un poquillo cómo rotear el móvil, ¿vale? Ahora explico lo que es eso. Y cómo cambiar después el sistema operativo que tenemos. Voy a explicar sobre todo, también comento, para Android, ¿vale? Bueno, pues muy buenas a todos. Yo soy Oscar, ¿vale? Miembro del GUN, y vengo a hablar un poquito de básicamente cómo cambiar la ROM que tengáis en el móvil.
La charla va a ser bastante introductoria, sobre todo no os voy a dar un tutorial de coger un móvil y cambiarlo, ¿vale? Sino os voy a dar las claves de cómo vosotros podéis luego buscaros la vida, básicamente, para cambiar el sistema operativo que tenéis en vuestro móvil en concreto. No doy un tutorial porque básicamente cada fabricante y cada modelo hace lo que le da la gana. Entonces no tiene sentido explicaros cómo funcionan las cosas para un solo modelo, para un solo tipo de teléfono, cuando cada uno va a tener unas cosas distintas. Lo que sí os voy a comentar va a ser sobre todo ideas y conceptos que deberíais tener claros a la hora de luego enfrentaros a ese cambio de sistema operativo. Esto es lo que vamos a ver, ¿vale? Una pequeña intro, unos conceptos básicos, una terminología que va a estar repitiéndose a lo largo de todas las slides y que vais a encontrar en internet en cualquier lado. Pero bueno, lo repasamos y luego básicamente estas son las operaciones que vamos a hacer para cambiar nuestro sistema operativo. Y luego un par de cosillas que menciono yo, información que os regalo, básicamente. Vale, la motivación principal de esta charla es básicamente esta frase, ¿vale? Si vosotros habéis enfrentado ya pues al universo Android... Ah, de hecho, he venido preparado. Si os habéis enfrentado ya con Android, casi todo el mundo tiene un móvil Android en España. Es con gran diferencia el sistema operativo principal. Creo que tiene un 70% de share de mercado en España en cuanto a smartphones. Pero el gran problema está en que Android está muy fragmentado. Hay muchísimas versiones de Android, fabricantes, muchísimos modelos, y cada uno hace un poquito lo que le da la gana. Y el problema principal también está en que la media de tiempo de soporte que dan los fabricantes a sus modelos está en torno al año y medio, lo cual es muy poco.